Hola, mi nombre es Caroline Morales y le voy a hablar sobre 4 unidades. La primera unidad se trata sobre el negocio fiduciario. La palabra fiducia, de latín fiduciarius, dicho de un negocio o de un contrato, basado principalmente en la confianza entre las partes. Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona, que es el constituyente, entrega a otro, que es el fiduciario, uno o más bienes, para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero. Una fiducia es la operación jurídica que consiste en transmitir un bien a una persona, a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. Antecedentes de esto es un contrato de buena fe en cuya virtud una persona fiduciante se obliga a transmitir y transmite a otra persona fiduciaria la propiedad de una cosa mancipable a través de un proceso o del emancipatio. El mancipatio, en derecho romano, es un contrato verbal, formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. El mandato puede ser representativo o sin representación. El mandatario es persona que mediante un contrato de mandato acepta de otra llamada el mandante el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios. Mandante, persona que confía a otras su representación o la gestión de sus negocios. Es representativo cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante. Y es no representativo cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. Las generalidades partes que intervienen en un negocio fiduciario son el fiduciante, fideicomitente o constituyente, fiduciario o fideicomiso, sociedades fiduciarias y el beneficiario. El fideicomiso mercantil sí existe transferencia de propiedad. El encargo fiduciario no existe transferencia de propiedad. Fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes, muebles o inmuebles, a un patrimonio autónomo, fideicomiso mercantil, con personalidad jurídica, para que una administradora de fondos y fideicomisos, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato. El fideicomiso mercantil tiene modalidades de negocios fiduciarios mercantiles, que son de garantía, de administración, inmobiliario, inversión y de procesos de titularización. El patrimonio autónomo, que son bienes o inmuebles, tiene el constituyente o fideicomitente, administradora de fondos y de fideicomisos fiduciaria y tercera persona, que es el beneficiario. El patrimonio autónomo es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato. También se denomina fideicomiso mercantil. El contrato de fideicomiso mercantil deberá otorgarse mediante escritura pública. El encargo fiduciario se trata sobre el contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario, para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio constituyente
o de un tercero llamado beneficiario. Las modalidades de encargo fiduciario son de gestión, de inversión, de tenencia y de enajenación. Las partes contractuales son: no existe patrimonio autónomo, pero está conformada por constituyente o fideicomitente, fiduciaria y tercera persona, que es el beneficiario. El efecto legal es: los contratos de encargo fiduciario no requerirán de instrumento público abierto, pero sí de contrato escrito. Los contratos de los negocios fiduciarios deben redactarse en términos sencillos de aclaración a presión y reflejen con fidelidad y precisión las condiciones jurídicas y económicas que deriven el contrato. Ahora, la unidad número 2 se encarga sobre el marco legal del negocio fiduciario. El marco legal del negocio fiduciario de valores en Ecuador inicia con la Bolsa de Comercio como institución jurídica en 1906. En 1935 se estableció en Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, cerrando por la escasa oferta de títulos valores, a la falta de educación del público en este tipo de inversiones financieras. En 1965 se crea la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional como una institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo industrial. En julio de 1969 se establecen la Bolsa de Valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. La primera LMV fue expedida el 28 de mayo de 1993 y sus principales aportes fue la constitución de la Casa de Valores. En julio 23 de 1998 se expedió la LMV, que es la Ley de Mercado de Valores, la misma que se encuentra vigente en la actualidad y derogó a la de 1993. Las partes intervinientes son el fideicomiso constituyente, fiduciaria y el beneficiario. El fideicomitente o constituyente es el cliente de la sociedad fiduciaria quien le encomienda una gestión determinada, transfiere o entrega los bienes o objetos del contrato e indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. La fiduciaria son entidades de servicios financieros, sociedades anónimas, autoridades y sujetas a la inspección, control y vigilancia de Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros. Administra, gestiona de acuerdo con las instituciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. Por último, el beneficiario son personas que deben recibir los bienes transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por este. El fideicomitente, derechos y obligaciones. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, y entidades dotadas de personas jurídicas. Alguna de estas obligaciones puede ser: integrar en el patrimonio de fideicomiso los bienes de derechos señalados en el contrato en el tiempo y lugar estipulados, pagar al fiduciario la retribución convenida y reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Bien, ahora vamos a hablar sobre el artículo 126, que es de los derechos del constituyente. Son derechos del constituyente del fideicomiso mercantil los que consten en el contrato, exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil, ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a quien hubiere lugar en contra del fideicomisario por dolo,
culpa leve en el desempeño de su gestión. Beneficiario de derechos y obligaciones. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiario? Personas naturales, jurídicas o privadas, públicas o mixtas, de derecho privado, con finalidad social y pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes, recibir todas las presentaciones que les corresponden conforme al contrato, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que se ofreció, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. Fiduciario, obligaciones y provisiones. ¿Quiénes pueden actuar como fiduciarios? Es aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y beneficiario de un tercero. Contrato fiduciario. Contenido básico. Terminación. Contenido básico del contrato. El contrato a fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios deberá contener por lo menos los siguientes requisitos. Mínimo, una identificación de él o los constituyentes, de él o los beneficiarios, una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen procedencia legítima. En el contrato no adolece de causa o objeto ilícito y que no irroga perjuicios a acreedores del constituyente o a terceros. Las remuneraciones a las que tengan el derecho de fiduciario por la aceptación y desempeño de su gestión. La denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto propio del contrato, las causales y forma de determinación del fideicomiso mercantil. Constituyentes adherentes. Cuando un tercero distinto del constituyente se adhiere y acepta las disposiciones previstas en un contrato de fideicomiso mercantil o de encargos fiduciarios, se lo denominará constituyente adherente. Responsabilidades tributarias del fideicomiso. Responsabilidad tributaria. El fideicomiso mercantil tendrá la calidad de agente de recepción o de recepción respecto de los impuestos a que el fideicomiso le corresponde retener y percibir en los términos de la legislación tributaria vigente. En el caso de encargos fiduciarios, el fiduciario hará la retención a nombre de quien otorgó el encargo. Para todos los efectos constituyentes, la responsabilidad del fiduciario en relación con el fideicomiso que se administra se regirá por las normas del Código Tributario. El fiduciario será responsable solidario con el fideicomiso mercantil por el incumplimiento de deberes formales como agente de retención y percepción le corresponda al fideicomiso. La unidad número 3 se encarga de la fiducia en garantía. Contrato de virtud del cual transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a títulos de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. En el caso de que el deudor, constituyente o fideicomitente no satisfaga oportunamente la deuda, el fideicomisario procederá a la venta del bien o bienes destinados al producto obtenido al pago de la deuda y devolviendo cualquier excedente al fideicomitente.
Caso contrario al pago de la deuda, los bienes son restituidos por la fiduciaria al fideicomitente. Partes que intervienen: el fideicomitente o constituyente. El fideicomitente o constituyente por lo general es el deudor de una obligación crediticia. Es el ente que mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transfiere o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya. La fiduciaria es quien actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria, en virtud del contrato fiduciario que suscriben. El acreedor garantizado es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. El acreedor designado es un beneficiario del contrato, una vez se vincula a éste mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a suscribir el contrato fiduciario o cuando, habiendo sido designado, posteriormente recibe el certificado de garantía. ¿En qué consiste el certificado de garantía? El certificado de garantía puede ser expedido por la fiducia como vocera del fideicomiso correspondiente a favor del acreedor garantizado. En el certificado de garantía se indica el valor hasta el cual el valor del fideicomiso ampara la obligación garantizada. Este certificado no es un título valor ni un título de crédito, solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido registrada a su favor. Los tipos de fiducia en garantía son fiducia en garantía, títulos de valores en garantía. El objeto de fideicomiso es garantizar con los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros, designados como beneficiario al acreedor de estas. Otro es los bienes inmuebles en garantía. El objeto del fideicomiso es garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el momento determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. Este fideicomiso también se podría constituir recibiendo en propiedad acciones de una compañía cuyo único activo es un bien inmueble. Y por último tenemos la cartera en garantía. El objeto de fideicomiso es garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor, que es el beneficiario, en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado, que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Las ventajas que tenemos de fiducias en garantía son no tener que constituir hipotecas, los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato del fideicomiso. Al efectuar un contrato, el fiducia de garantía y por incumplimiento del fideicomitente haya necesidad de entregar el bien o venderlo para pagar con su producto a los acreedores, se evita un proceso judicial, a diferencia de las demás formas de garantía. Otra ventaja es garantizar el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. También nos permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. Y por último, les voy a hablar sobre la unidad número 4, que nos habla sobre el fideicomiso de administración y gestión fiduciaria. Es el contrato en virtud del cual se transfiere ciertos bienes o derechos del fiduciario
para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobros de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. El propósito de esto es los contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. Su objetivo general es satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto de fideicomiso de administración que se obtenga, esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. Las características principales son diversidad de objeto y de actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. También, este tipo de fideicomiso es el más general o amplio. Y por último, comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Las funciones de la fiduciaria es desde una gestión simple en donde un fideicomiso se constituye solo para que se mantenga la propiedad de bienes o derechos, excluyendo a la fiduciaria de realizar o controlar aspectos administrativos, hasta la gestión más compleja en donde se requiere la realización de diferentes actividades productivas, como por ejemplo dedicarse a la producción de bienes, al desarrollo de actividades agrícolas, al comercio de determinadas mercaderías, entre otras. La responsabilidad de la fiduciaria es solo de medio y no de resultados. Por lo tanto, la fiduciaria estará exenta de cualquier responsabilidad que esté más allá del cumplimiento de las instrucciones del contrato. No es responsable del cumplir con las disposiciones del contrato del fideicomiso mercantil si los constituyentes o los beneficiarios no han proporcionado los recursos necesarios para ello. Los tipos de fideicomiso en administración son los flujos de fondo y pago de condicionado. Los flujos de fondo es asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibir en el futuro según lo que indique el contrato suscrito por el fideicomitente. Y el pago condicionado es asegurar a dos o más partes que se encuentran en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en las transferencias de dominio del bien. Gracias.